Hola a todos y todas, a todas y todos. Mi nombre es Matías Oviedo, soy estudiante del último año de la carrera del profesorado en educación musical y en esta oportunidad quería acercarles un método integral para poder abordar una obra musical, en principio instrumental, y por cuestiones pedagógicas me centré en un oyente, los ingresantes de esta carrera. No obstante, me gustaría hacer algunas aclaraciones para aquellas personas que todavía no han iniciado algún estudio musical, pero tienen ganas o tienen alguna curiosidad, y aclarar algunas obviedades que a veces no lo son tanto, pero sin embargo repercuten directamente en el propósito de hacer música y en la manera. Primera es que el acercamiento y el entendimiento a la organización del sonido es de una mirada particular, que es la mirada occidental. Técnicas y desarrollos conceptuales con un enfoque particular y con una trayectoria de 2500 años de antigüedad. Así que es un terreno altamente explorado y sistematizado. Si recién te acercas a la música, por lo menos desde este enfoque, mi consejo sería que no veas a la teoría como un obstáculo o como un fin en sí mismo, y que mantengas a lo largo de la carrera también tu motivación y tu deseo original. Más allá de que en estos videos se vea cuestiones de interpretación de obras ya concebidas por otros autores, te invito a que desarrolles tu propio impulso, que puedas traducir ese capital que ya posees en sonidos. Los aspectos técnicos y teóricos en la música surgen de la necesidad de control y manipulación del material. Por eso es cuando es válido realizar una distinción entre lo que es contenido y lo que es estructura. Por ejemplo, yo quiero representar alguna emoción o alguna impresión a través de sonidos, pero cuando voy a tratar de representarlos, me doy cuenta que no con cualquier organización del sonido puedo llegar a representar eso. Es cuando yo tengo que empezar a ver el material también entonces a través de sus propias leyes, de su propia lógica, que en términos estructurales, o sea físicos, se manifiesta en vibraciones, en diferentes vibraciones, y musicalmente hablando serían diferentes alturas. De este modo vamos a observar que toda la teoría musical occidental está estructurada sobre este aspecto físico, objetivo, estructural de la música. Entonces empezamos a hablar de escalas, empezamos a hablar de acordes, empezamos a hablar de tonalidad, pero simplemente es una cuestión para poder señalar un aspecto parcial del fenómeno musical que de otra manera sería inabordable. Pero la música es mucho más que la suma de las partes o un catálogo de elementos. Esto solo se hace necesario para poder comunicarnos entre nosotros y por la misma traducción de nuestra subjetividad a un ámbito físico, es decir, al sonido que tiene sus propias leyes, en un tiempo que es el presente y con herramientas analíticas, es decir, intelectuales, para poder percibir lo que sucede, pero como fin último es llevar al oyente a ese lugar afectivo desde donde nació todo ese desarrollo. Es decir, que toda esta estructura se hace necesaria para ese fin. Y bueno, este es solo un propósito que puede adquirir la música como función, y propósitos hay tantos como personas tengan propósitos. Luego del video va a realizarse una rueda de preguntas y debate, así que el link va a estar en el flyer que lanzó la escuela, y bueno, para que te saques cualquier duda y compartas tu opinión y bueno, debatamos un poco más. Así que bienvenidos. Para no ser demasiado exhaustivo, dividí el método en 3 pasos. El primer paso va a ser investigar sobre el contexto histórico en el cual vivió el compositor
y el periodo compositivo en el cual emergió la obra. El segundo paso va a ser la decodificación de la partitura y el tercer paso va a ser la interpretación. ¿Por qué es importante conocer sobre el contexto histórico, sobre el autor y sobre la obra? Bueno, porque las producciones siempre están influenciadas por un contexto. Pueden o no estar relacionadas con una necesidad histórica y a su vez están determinadas por una mentalidad, por una sociedad determinada. También para conocer si el compositor se adscribió o no a una corriente estilística en particular, para conocer las inclinaciones pedagógicas del momento y también para conocer si hubo compositores que influyeron en su lenguaje. Para ejemplificar este paso, elegí una obra que interpreté hace poco de un compositor norteamericano. La obra es contemporánea, se llama George Crumb, el compositor, y la obra se llama Macrocosmos. Y bueno, empecé a investigar sobre el autor, sobre la obra, y esto me sirvió para situarme, para entender que nacía de un contexto bien particular, que era de la música de concierto norteamericana del siglo XX, que este compositor estaba enrolado con muchos desarrollos y técnicas de composición que él había heredado de una primera generación de compositores norteamericanos, que estos compositores norteamericanos buscaban darle una identidad a su música de concierto, entonces se desprenden de los cánones tradicionales, empiezan a innovar tímbricamente, un montón de cosas que me sirvieron básicamente para eso, para situarme y para anticiparme a muchos elementos que después me encontré en la partitura, y que si yo hubiera ido sin conocer esto, tal vez me hubiera costado un montón encontrarle un sentido que me ayudara a digerir mucho más qué era lo que se buscaba en realidad. Específicamente, estas innovaciones fueron la ampliación de las posibilidades sonoras de los instrumentos tradicionales, a lo que se denominó técnicas extendidas. Cuerda muteada, y lo que se denominó como piano preparado, que es añadirle objetos al piano para intervenir en su producción sonora y crear nuevos efectos. Vamos a ver el paso número 2. En el paso número 1 buscamos información sobre el compositor y la obra. Esto nos sirvió para ahora poder anticipar muchos elementos que nos vamos a encontrar en la partitura y también para entender la inyección expresiva que tenía el autor. Así que en este paso vamos a realizar la lectura, es decir, vamos a hacer la decodificación y el análisis de la información. Y como los videos van dirigidos para personas que recién ingresan a la carrera, me pareció interesante hacer una comparación entre dos fragmentos de obras totalmente distintas entre sí, para que puedan tener herramientas de lectura y análisis para ambas situaciones. La lectura es una habilidad compuesta, en donde se realizan distintos procesos. En principio, vamos a diferenciar cuáles son. De forma sintética son dos instancias. La primera es la decodificación de información, que a su vez tiene dos etapas: el trabajo perceptual para reunir la información y la interpretación racional de la misma. Y en una segunda instancia está la ejecución de la información. Mi recomendación es que en estas primeras etapas nos centremos en la primera instancia, en la decodificación de la información y en el análisis. Esto no quiere decir que no vamos a tocar, simplemente quiere decir que tenemos que asignarle un tiempo especial en nuestra práctica a este proceso. ¿Por qué?
porque para leer de manera fluida necesito un subconsciente entrenado para ello, con conocimientos estables. Es decir, si todavía estoy contando líneas y espacios para saber cuáles son las notas, no le voy a añadir una dificultad más que es ejecutar la información. Lo que voy a hacer es voy a trabajar ese proceso por separado, para así de esta manera el proceso que debía hacer de manera consciente, que es contar líneas y espacios, ya no tenga que hacerlo más, ya sea un proceso derivado del subconsciente. Entonces yo veo la línea y el espacio y se me presenta la nota, se me presenta la información, sin esfuerzo. Es como cuando leemos texto en palabras. Yo ya no estoy leyendo sílaba por sílaba, simplemente se me viene la palabra entera a la cabeza y tan rápido que también viene con un sentido. Entonces yo puedo ir leyendo una oración y construyendo significado con relativa facilidad. Pero para que esto suceda en la música, primero tenemos que tener mucha experiencia y haber leído mucha literatura musical. Entonces en un principio nosotros vamos a estar trabajando en el proceso de decodificación, que es nos sitúa en el primer paso de una lectura fluida. Para realizar estas operaciones hacen falta ciertos conocimientos teóricos, así que voy a dejar un cuadro con una progresión pedagógica sobre los temarios que hacen falta, así que si no entendés algo, volvé para atrás, dale pausa en ese momento y buscá y rastreá el faltante. Como bibliografía te puedo recomendar el libro de Armonía Funcional de Claudio Gavis, donde explica brevemente todos estos conceptos y muchos más. Por lo dicho anteriormente, van a surgir dos posibilidades. Va a haber partituras que van a ser accesibles a mi nivel y puedo leer directamente, o va a haber partituras que primero voy a tener que decodificar. A su vez, a diferencia del texto de palabras, en las partituras debo resolver la decodificación a una velocidad específica, indicada por el tempo de la obra. Lo que podemos concluir que hasta que no contemos con los recursos suficientes, no la intentaremos leer al tempo indicado. Me libero de esa presión. Veamos alguna analogía de lo hablado con las matemáticas y comparemos el proceso de decodificación con el proceso de resolución de una cuenta en relación con una velocidad determinada. Por la sencillez de estos ejemplos, tanto el ritmo como las operaciones matemáticas voy a poder realizarlas a la velocidad que me lo pide, a 50 pulsos por minuto la negra. Pero las partituras que empezamos a ver al comienzo de la carrera se acercan más a este nivel. Ya entre los conocimientos previos que debo poseer más las operaciones a realizar, puedo concluir que, desde un principio y hasta que sea necesario, no vamos a realizar una lectura instantánea de lo que me pide la partitura. Es por esto que vamos a pensar en estrategias de estudio para abordar el fragmento. 1. No intentar tocar la obra al tempo pedido. Elegir un pulso que me permita realizar dichas operaciones sin confundirme ni presionarme. 2. Como hay dos vías de comunicación, vamos a trabajarlas por separado, es decir, manos separadas. 3. Vamos a juntar las manos. Como la cantidad de información ahora es mayor, es lógico que el pulso sea más lento que en el paso anterior. Y 4. Una vez que hayamos creado una memoria muscular segura, iremos aumentando el tempo hasta acercarnos al que nos pide la partitura. ¿Qué hago con la información que decodifiqué? En el ejemplo anterior solo la ejecutamos, pero más interesante sería en esta etapa que nosotros podamos hacer un análisis para poder solventar cualquier duda de comprensión de la obra. Entonces, cuando vayamos al instrumento, solo vamos a resolver cuestiones técnicas. Para poder realizar esto, debemos asociar esta información a un corpus de conocimiento estable sobre teoría musical, es decir, un conocimiento permanente. Esto nos va a permitir comprender cómo se está utilizando el material sonoro más allá de la partitura concreta. De este modo, y continuando con las analogías con matemáticas, evitaríamos volver a realizar las cuentas de un proceso que ya vimos, o lo haríamos con mayor soltura, mejorando la fluidez de nuestra lectura.
Veamos esto en dos ejemplos contrastantes. Por una cuestión de tiempo, solo abarcaré el aspecto armónico, pero el análisis debe hacerse sobre todos los elementos musicales. Para uno de los ejemplos, elegí el minuet en sol mayor de Petzold. Antes era de Bach y ahora resulta que no, que es de Petzold. Entonces, bueno, de alguno de los dos es, no te preocupes. Así que se utiliza armonía funcional. Entonces voy a hacer un análisis funcional sobre los grados. Para esto tengo que saber que sobre cada uno de los grados de la escala se forma un acorde que tiene una composición de sonidos que determinan su función energética dentro de la gramática tonal. Esto se da por la construcción interválica que presenta este acorde en comparación con el centro tonal, que es la construcción interválica que se presenta sobre el primer grado. Los estados energéticos van a ser tres, que se llaman función tónica de reposo, función subdominante de semitensión y función dominante de tensión máxima, siendo los grados primero, tercero y sexto de función tónica, el segundo y el cuarto subdominante, el quinto y el séptimo de función dominante. A su vez, como herramienta de análisis funcional, voy a utilizar la teoría escala-acorde. Pero antes voy a repasar algunos conceptos que están relacionados con un principio físico del sonido que se llama la serie armónica. Así que les recomiendo que lo lean en los capítulos de Gavis y después vuelvan a escuchar el video. Si concebimos a las construcciones armónicas como una imitación de la serie armónica que se despliega sobre un sonido fundamental, la melodía entonces la recreación de esa misma serie, pero de manera alternada en el tiempo, es decir, horizontalmente. Por eso la teoría escala-acorde consiste en observar a la armonía y la melodía como el mismo material presentado en dos dimensiones distintas. La horizontal sería la melodía, es decir, los eventos alternados, y la vertical, la armonía, los eventos simultáneos. De esta manera no hay una distinción entre el material sonoro, simplemente hay una distinción en su ordenación en el tiempo. Si es simultáneo se le nombra como armonía, y si es horizontal se le nombra como melodía. De la serie armónica se desprende la importancia del bajo en la edificación de los acordes. A su vez, debo hacer un relevamiento de los elementos presentes en el compás para identificar qué modo están representando, qué estructuras armónicas y melódicas se desprenden de él y qué función presentan en el discurso tonal. Veamos un ejemplo de los primeros compases del minuet. Me freno el primer grupo de sonidos simultáneos. Ustedes me dirán, no es tanto drama, es un sol. Pero yo quiero que vean la aplicación de los conceptos. En el bajo hay un sol, que se ve reforzado porque las restantes voces toman los armónicos principales del modo que representa, el modo jónico, que se corresponde con la escala de la tonalidad, es decir, de sol mayor. A su vez, en el último tiempo hay un la. Pienso, ¿hay una progresión hacia el segundo grado? Porque están casi en el mismo registro, es decir, están en el mismo registro. Y no, porque las voces superiores no lo refuerzan como una fundamental de un acorde, sino que describen material del primer modo presentado. Si en vez de un si hubiera un do junto al la y luego un mi, entonces se consideraría que hubo una progresión del primer grado al segundo. En este caso, el compositor utilizó el la como una nota de paso hacia el si del cuarto compás, donde también se despliega material jónico. En el cuarto compás, la edificación armónica y el material melódico se contextualiza sobre el cuarto grado, es decir, sobre el modo lidio.
Luego la armonía vuelve a progresar hacia el primer grado, quedando el análisis de la primera frase de la siguiente manera: primero, primero, cuarto, primero, donde el primero tiene función tónica, es decir, sensación de reposo, y el subdominante de semitensión, es decir, que la primera frase se cierra con una cadencia plagal del cuarto primero. Una cuestión que es importante a la hora de leer es poder solfear la partitura de manera entonada. Para esto voy a desplegar la escala mayor, en este caso de sol, para ver con qué colores, con qué tensiones me voy a encontrar, para desplegar esa paleta. Entonces, aquí es cuando empiezan los ejercicios de entonación y audio perceptiva. Todos los sonidos, excepto el primero, presentan algún grado de inestabilidad, que está dada por la distancia interválica con la fundamental. De esto surge un ejercicio de audio perceptiva sencillo, de entonación, que es comparar la tónica con los restantes sonidos de la escala. Y así voy conociendo cómo es que ese sonido que está en la partitura suena con respecto a una tónica. Veamos cómo puedo hacer una observación analítica sobre una obra que utiliza armonía no funcional. No presenta armadura de clave. ¿Es que está en la tonalidad de Do o La menor? Difícilmente, porque todas las estructuras armónicas tienen notas alteradas. Cuando hicimos la investigación del contexto histórico de esta obra, vimos que estos compositores buscaban innovar. Para esto utilizaban las técnicas de composición de vanguardia, que se dirigían hacia la armonía no funcional. Es decir, no organizaban el material sonoro a partir de un centro tonal. ¿Cómo lograban esto? Utilizando estructuras de sistemas armónicos lejanos entre sí, utilizando progresiones cromáticas para poder romper con cualquier descripción de una escala diatónica, y componiendo estructuras armónicas mediante intervalos disonantes para desestabilizar cualquier sensación de reposo. Podemos ver en el inicio de la obra el despliegue de 7 acordes, cada uno precedido por un acorde achicatura o apoyatura. A medida que avanzo la lectura, veo que hay un desplazamiento cromático y que esta relación de tritono entre los acordes de achicatura y acordes en sí se mantiene por la progresión de manera descendente. Pero el compositor, a través del uso de inversiones, asciende por el registro sonoro. En síntesis, podemos ver el desplazamiento cromático de dos estructuras armónicas menores a distancia de tritono ascendiendo por el registro sonoro a través del uso de inversiones. Y esto sería una observación significativa. Bueno, llegamos al paso número 3, a empezar la interpretación. En este momento vamos a bajar al instrumento toda la información que acumulamos en los pasos anteriores y empezar a construir el soporte técnico, el soporte emocional y la memoria para desarrollar la interpretación. ¿Cómo hago para poder almacenar toda la información que se requiere para poder ir fluyendo en la música y no ir trabándome en errores no forzados, por así decirlo, que son forzados por querer responder a una inmediatez y no contemplar que el trabajo requiere una planificación ordenada para darle el tiempo y para trabajar con las propias limitaciones que uno mismo tiene. Entonces el proceso de la información tiene que ser ordenado y tiene que ser sistematizado. Por eso es que hice un ejemplo de un plan de estudios de una semana, en donde va a tener 3 etapas y va a tener
algunos ejemplos. Después vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la técnica y con otras cuestiones que me parecen súper importantes para abordar. Solo voy a poder nombrar, algunas puedo desarrollar un poco, pero después cada cual tendrá que por lo menos conocerlas y profundizar por ello por fuera del video. Planificación de estudio de 3 etapas. Primera etapa: relevamiento y evaluación de las dificultades técnicas de la obra, definir digitaciones y la acción del cuerpo más apropiada para crear el sonido requerido. Segunda etapa: de acuerdo a lo evaluado, voy a planificar el tiempo de estudio diario y semanal según la división de las dificultades y fijo objetivos concretos para alcanzar en ese tiempo. La tercera etapa va a ser, luego de haber cumplido la semana de práctica, hago un relevamiento de cómo me fue para realizar los ajustes necesarios del plan de estudio. A continuación voy a nombrar algunas cuestiones importantes para que tengas en cuenta, pero que por cuestiones de tiempo no voy a poder desarrollar del modo que merecen. Técnica. La técnica será contar con la disponibilidad del cuerpo en su plenitud, mediante la conciencia de sus posibilidades, para crear el sonido que necesitamos de la manera más eficiente. Otro aspecto para mejorar la técnica es brindar el estímulo físico regular que el cuerpo necesita para ejecutar la obra, sobre todo y por ejemplo a los músculos del antebrazo, que será el encargado de poseer la resistencia y velocidad necesarias para el movimiento de los dedos. ¿Cómo? Practicando escalas o estudios que brinden ese estímulo. La elección de digitaciones adecuadas, cómodas, pensadas estratégicamente según las posibilidades y limitaciones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si el pasaje me lo permite, usar los dedos más fuertes, pulgar, índice y medio. Memoria. Conocer los distintos tipos de memoria que interactúan y participan cuando tocamos. Racional, emocional, visual, aural y kinestésica. Todas trabajan en simultáneo y dependen unas de otras, aunque algunas predominan sobre el resto, como es el caso de la visual, que por su velocidad suele anticiparse a las demás. Propiocepción. El cuerpo junto al cerebro como grandes calculadores de peso y distancias. A nosotros nos puede parecer algo trivial, porque estamos habituados, pero el movimiento que se construye y ejecuta desde el cerebro es muy preciso, muy exacto. Imaginen una acción: tocar un punto en la pared. En el primer intento puede surgir alguna duda en el recorrido, pero a medida que madura el movimiento, mediante la reiteración y el ajuste, llega un momento que el cuerpo tiene cada vez menos probabilidades de confundirse. Lo mismo ocurre con la calibración del peso aplicado a las teclas. Entonces, el cuerpo, guiado por la mente, que mide, calcula, ejecuta, reajusta y almacena la información, no solo lo hace cuando tocamos el piano, lo hace en todo momento, en cualquier actividad. Fraseo, planos sonoros, dinámicas, microdinámicas y articulaciones. El cuidado del cuerpo. Debemos tener una rutina de fortalecimiento y mantenimiento de nuestro cuerpo
manteniendo la funcionalidad adecuada de sus partes, para evitar un desgaste prematuro, lesiones y para aumentar nuestra resistencia física para estudios prolongados. Específicamente, músculos extensores de la columna, trabajo isométrico de los abdominales, fortalecimiento de espalda baja, retracción escapular para evitar posturas sifóticas, no perder rango de movimiento en ninguna articulación, realizar ejercicios que estimulen los músculos antagónicos de los que utilizo en la actividad, sobre todo la cadena muscular posterior del cuerpo, trabajos de suspensión de piernas para liberar la cadera y la presión constante que reciben las primeras vértebras de la columna. Bueno, así finaliza el video y nada, te quería dar las gracias por estar presente y nada, que bueno, sepamos entender un poco lo que sucede actualmente. Entonces bueno, el entorno virtual es distinto, casi que están adentro de mi apartamento, así que también nada, espero que comprendan la falta de producción, pero no era el objetivo del video, sino simplemente poder darle un poco un panorama un poco más amplio a aquellas personas que recién empiezan la carrera. No sé, uno se replantea que le acercaría un poco de luz a aquellas personas que a veces pasan por los mismos procesos y se puede hacer el camino un poco más ameno. Así que bueno, en realidad es esa la intención. Así que nada, les mando un saludo a todas, a todos y que estén bien. Chao, hasta luego.